Ahí estamos. Bueno, miren, en esta clase vamos a conversar, más bien voy a presentarles algunas ideas sobre el Islam. Me salto una temática que corresponde al pensamiento en Occidente. Me salto por una sencilla razón de que nosotros que vivimos para este lado del meridiano de Greenwich hacia el oeste, y eso es Occidente, pues sabemos un poco más de lo que es el pensamiento europeo, el pensamiento eurocéntrico, pensamiento en general de los países occidentales por nuestra colonización misma. Eh, entonces, voy a dejar para después, o para el último, creo que esto del pensamiento occidental. Más bien, quiero concentrarme en el pensamiento que se da en el mundo islámico. Decir el mundo islámico, pues es toda una visión muy amplia de lo que sería el Islam y también de los países que ocupan esa región. Es decir, si uno, a ver, uno revisa la geografía en primer lugar, pues hay que ubicar hacia el sur, por ejemplo, Egipto, Libia, luego también hacia más al norte, por ejemplo, Israel, Palestina, Siria, países como Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, y así uno puede seguir subiendo más allá. Y después tenemos países donde también empieza la cultura, llamémosle cristiana, greco-cristiana. En cambio, esa estaría dentro de los países que pertenecen, por ejemplo, al el este de Alemania. Luego, hacia el sur tenemos lo que es Rumanía, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, todos esos países sí, que ya comparten de algún modo la cultura islámica y la cultura cristiana. Y al norte, pues todavía más con la cultura ortodoxa, es decir, la religión ortodoxa. Entonces, miren, toda esa zona se llama la zona de los Balcanes, la zona esta donde se encuentran estas grandes civilizaciones, culturas e identidades sociales, como son el Islam, la cultura cristiana propiamente y luego la ortodoxa. Bueno, entonces es un poco para ubicarnos, si tuviéramos un mapa a mano, pues sería mucho mejor explicarlo, pero es un poco para que tengan la idea ustedes de qué estamos hablando del Islam, entonces, o lo que vamos a hablar del Islam. Bueno, el Islam, pues, se entiende de varias formas. Hay algunos que la entienden como cultura islámica, cosa que no es tan cierto. Otros la llaman también cultura, digamos, civilización islámica, que tampoco es así, porque más bien dentro de ese gran contexto geopolítico, pues, hay pueblos y pueblos que tienen distintas hablas, o sea, idiomas y después maneras de ser muy diferentes entre sí también. Entonces, el Islam, pues, es una cosa muy amplísima y no tan fácil de definir. No es como el caso de China, que era un poco más sencillo, pero este caso es mucho más complejo. Y es una zona también, geopolíticamente hablando, de muchos conflictos ahora, porque ahí se concentra la mayor riqueza del petrolífera que tiene el planeta también. Entonces eso es objeto de disputas y de conflictos y violencia también, porque entran en juego países que quieren apropiarse o se apropiaron también ya de la riqueza de esas zonas. Entonces hay que entender en ese sentido también al islamismo. Y como cultura, pues también, llamémosle así, defiende una religión que es la religión mucho más amplia que las otras dos, porque esta proviene del judaísmo y luego también la hermana gemela del islamismo, pues es el cristianismo. De todas maneras, estas tres grandes religiones tienen un mismo origen como es el judaísmo y de ahí pues se desprende esta también. Entonces ahí hay cosas similares con el cristianismo también. Bueno, entonces mire, bueno, yo tengo dos videos que quiero compartirles con ustedes para que
es decir, sean autores que están más autorizados para decir su punto de vista sobre lo que es el islamismo. Así que más bien yo voy a pasarles unos 2 vídeos para que ustedes vayan viendo, recojan ideas ahí en su cuaderno para después debatir. La idea es aprender siempre, ¿sí? Otras culturas, otros pueblos que son totalmente diferentes a nosotros. Bien, entonces voy a compartir pantalla para pasarles un primer vídeo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Esta clase va a ser una clase acerca del pensamiento islámico, en donde trataremos temas que van desde la doctrina islámica hasta la ley y la jurisprudencia islámica, temas que también tienen que ver con la moral y la ética. Obviamente, una de las cuestiones que algunos hermanos habían pedido, y tanto ellos como yo habíamos más o menos quedado de acuerdo que sería importante plantear el tema de la mística o la dimensión mística o el misticismo en el Islam. Que obviamente dentro de estas clases de pensamiento vamos a tratar de desarrollar temas que tienen que ver con la mística del Islam. Nosotros, para comenzar, nos interesaría hablar del mismo Islam, tener una idea clara de que cuando hablamos de pensamiento islámico, ¿a qué llamamos islámico? O sea, ¿qué concepto se le puede tildar de islámico, se le puede adjudicar a él el Islam? Para que de aquí en más, siempre que digamos esto es islámico, sea adjudicado algo que realmente nosotros entendamos con un mismo idioma, ¿sí? Y no que cada uno piense su manera de comprender o de interpretar el Islam. Y esto lo digo porque el Islam, ya sea entre los musulmanes o los no musulmanes, a través de la historia ha tenido en sí prácticamente diversas definiciones. Por poner un ejemplo, si ustedes leen un libro de un orientalista europeo, cualquiera sea, va a hacer hincapié, por ejemplo, en el fenómeno civilizacional del Islam. Y va a presentar al Islam como una civilización, ¿sí? Entonces, dentro del concepto de civilización, entra toda una idea que no necesariamente habla de la totalidad del Islam, quizás sea una dimensión del Islam. Muchos otros, por ejemplo, plantean que el Islam en realidad es una cultura, como cuando hablan de las religiones monoteístas, las religiones del libro, las llaman las culturas del libro. Cuando se habla en Occidente del judaísmo, del catolicismo, del cristianismo y del Islam, se habla muchas veces como las culturas del libro, ¿sí? O en los libros de historia mismo se habla muchas veces de las culturas islámicas, católicas o cristianas y judías. Entonces, la cultura, por
o el Islam como dimensión cultural también es una de las definiciones que se proponen para el Islam. Ahí, por favor. Muchas veces, por ejemplo, cuando en los medios de comunicación se habla del Islam, se habla mucho del fenómeno político. El Islam es un sistema político, ¿sí? Por eso se hablan de los regímenes islámicos, el tema de los talibanes, el tema de la revolución islámica, la república islámica, el tema de los fenómenos políticos de Medio Oriente, siempre que es un tema candente en nuestra cultura, se ve al Islam como un fenómeno político. Entonces, el tema político también podría ser una de las dimensiones de la definición del Islam. Mientras que obviamente en teología, cuando usted habla con cualquier sheikh, le habla del Islam como una religión. Un concepto un poco más amplio de religión, din en árabe, ¿sí? Que el mismo Corán habla, o los hadiths hablan de ad-din el islami, ¿sí? Que el mismo Corán dice, aquel que no adopta el Islam como din, no es un creyente o en la otra vida será de los perdedores. Se habla de din, religión. Al mismo tiempo, si nosotros preguntamos a un musulmán cualquiera, por ejemplo, acerca de la religión, se suele decir muchas veces que el Islam es una forma de vida. ¿Sí? Entonces también muchas veces se presenta el Islam como una filosofía de vida, una forma de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un concepto es tan amplio y tan abarcativo, en donde una religión y una civilización y una cultura y una política, un sistema político y una forma de vida son parte de ello, estamos hablando de una realidad muy amplia. Estamos hablando de una realidad que ya no pasa por ser un mero fenómeno religioso o un fenómeno espiritual o una mera revelación que va a indicar ciertos preceptos morales y religiosos, o sea, va a adoptar una dimensión espiritual con el concepto espiritual que tiene Occidente o de religión. No, estamos hablando de un fenómeno mucho más amplio, un fenómeno que se desarrolla en él diversas dimensiones humanas, diversas facultades del hombre. Se proponen en él cuestiones que van desde la ley, por ejemplo, hasta las costumbres, hasta la ciencia y la civilización, hasta los temas espirituales y morales y muchas otras cuestiones. Entonces, de acá que hay una necesidad de poder comprender el Islam en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque en Occidente, cuando se habla de religión, estamos hablando de un concepto muy claro, pero que está limitado por los límites que tienen las religiones en Occidente. Entonces agarran ahora cualquier sistema religioso, ya sea monoteísta o no, ya tenga una revelación divina o no, lo que hoy se entiende por religión, que va desde el sentimiento espiritual, que muchos hablan, hasta una religión con iglesia, con jerarquía eclesiástica, con libro, con revelación, ¿sí? Toda esa gama de religiones en Occidente generalmente no pretenden más que poder promover una serie de principios, conceptos, creencias y valores que se desarrollan quizá en una dimensión determinada, que es la espiritual, la moral del ser humano. Y hoy en día, generalmente, cuando se habla de religión, especialmente después de la mala experiencia que tuvo Occidente con el fenómeno religioso en la Europa medieval, en donde luego de ese oscurantismo y toda esa problemática que se creó en Europa, se creó el fenómeno del secularismo, ¿sí? El secularismo, en donde claramente se estableció un límite, una división entre el campo religioso y el campo no religioso, ¿sí? Entonces, en estos dos campos se dijo, de ahora en más, lo que tiene que ver con lo espiritual, lo moral, la fe, lo ético, el poder que maneje esto y que legisle una ley para esto será la iglesia, o sea, la religión, la revelación. Mientras que todo lo que tenga que ver con la dimensión social del ser humano, ya sea en lo político o en lo económico o en lo cultural, lo que sea, se va a dedicar a ello el gobierno, el Estado, ¿sí? El Estado a través del gobierno. Entonces, los estados seculares de Occidente hoy en día hacen una división muy, muy clara en los campos de responsabilidad. Entonces, le dan a la Iglesia la responsabilidad de la legislación moral, ética, espiritual, y le dan a los gobiernos, bajo
visión occidental del fenómeno religión está limitada a una comprensión de este tipo de religión. O sea, una religión que está ahí en una esquina simplemente para decirnos no forniques, o no mientas, o no robes. Mientras que un montón de actividades, ya sea a nivel individual, o familiar, o social, desgraciadamente la religión no tiene razón de ser. La religión se le estableció en un lugar muy claro, muy preciso y muy limitado. Entonces no se le permite intrometerse en los asuntos que van de la línea divisoria para el otro lado, o sea, lo social, lo económico, lo político, etc. De ahí que cuando nosotros decimos, el Islam es una religión como la entienden ustedes o como la entiende el Islam. Eso es lo que hay que aclarar. O una civilización del mismo modo, o una cultura, una política. Entonces, lo que se debe hacer es darle al Islam una definición tan abarcativa en donde todo este tipo de cuestiones puedan entrar en ella y que de alguna manera se haga una diferenciación entre el concepto de religión en Occidente y el concepto de religión en el Islam. Obviamente, para comenzar a definir al Islam, es necesario poder conocer los orígenes del Islam y en base a su origen y su desarrollo ir desmenuzando su realidad. Obviamente, si queremos resumir el concepto de Islam en su espíritu, o sea, si uno dice, por ejemplo, yo investigué el Islam, investigué su doctrina, su ley, su ideología, por poner un ejemplo, ¿sí? Vi sus conceptos morales, estudié su revelación, estudié su profeta, sus difusores, su desarrollo histórico, al Islam como fenómeno social, etcétera, etcétera. Luego de eso llegué a una conclusión de que el Islam se puede resumir en una palabra. Entonces, ¿qué palabra utilizaríamos? Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo. La clásica es Sumisión a Dios. Por ejemplo, es una de las palabras que él propone. Sumisión a Dios. Sí, otra. Forma de vida. Ordenar el bien y prohibir el mal. Creencia. ¿Alguien más? No, ustedes qué opinan, ustedes no sé. No, sí, eso es cierto. No, a mí me interesa nada más que saber que si cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es el Islam, nada más quiero saber. O sea, la idea que cada uno de nosotros puede tener del Islam. Forma de vida, listo. Religión. Está bien. Básicamente, en teología muchas veces se plantea el espíritu del mensaje a través del objetivo primordial de dicho mensaje. Entonces nosotros imaginamos un mundo sin Islam y luego a ese mundo se le agrega Islam. Queremos ver qué pasó ahora, o sea, qué cambio hubo, para qué Dios envió a un profeta, o a todos los profetas. Estamos hablando de un Islam mucho más global, ni siquiera que empieza con la historia del profeta Muhammad, un Islam que quizá es la religión, digamos, el sometimiento que algunos dijo ahí, la sumisión. Para enseñarle a la sociedad cómo vivir, ahí está. Enseñanza de vida para la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. El Islam tiene como misión fundamental, así como el cristianismo, muchos dicen, ¿no? Y la Iglesia Católica habla del cristianismo como un mensaje de salvación. Dice, salvación, el concepto de salvación es el concepto que resume en él el espíritu del cristianismo. El cristianismo salva al ser humano. Entonces yo digo, ¿el Islam salva al ser humano? No. La respuesta es esta, el Islam guía.
el resumen del espíritu del Islam, si uno dice cuál es el corazón del Islam, cuál es la base del Islam, ¿qué es el Islam? O sea, ¿qué me significa a mí el Islam? El Islam es guía, huda, en árabe. El Islam no salva, o sea, no salva en el concepto cristiano, de que tú eres musulmán y tienes la salvación. El Islam lo que hace es guiarte. Te guía obviamente hacia el camino de la salvación, pero el que camina en él, el que lo transita eres tú. ¿Sí? El Islam es un mapa que te dice, si vas por acá, llegas a la salvación. Pero no te salva, o sea, no te da las llaves del paraíso. Entonces, esa es una de las diferencias que hay entre el concepto de religión, por ejemplo, en nuestra cultura judeocristiana y en el Islam, en donde el Islam se presenta como un guía. A partir de esto comenzamos a definirlo, el Islam. El Islam básicamente comienza con la revelación. Esta guía de la cual hablamos es un mensaje revelado. ¿Sí? Obviamente, yo quiero explicar algo antes para que no haya una confusión. Del Islam podemos tener dos definiciones. Una general, o mejor dicho, un Islam general y un Islam particular. Cuando hablamos de Islam general, es el Islam del cual Dios dice en el Corán que es la misma religión que envió a los 124.000 profetas a través de la historia. ¿Sí? O sea, desde Adán hasta Mohammed todos invitaban a la gente a un sistema de vida que se llamaba el Islam. Guiaban a la gente hacia el Islam, o sea, el sometimiento, la sumisión. Ese es el Islam general. Hay un Islam particular que empieza hace 1400 años con la venida del profeta Mohammed y la revelación del Corán, que ese es mucho más restringido a nuestra religión, ¿sí? Alaykum salam. Entonces, la definición que nosotros queremos dar del Islam hoy no es una definición general de ese Islam que es eterno, digamos, y que fue desarrollándose en todas las sociedades a través de la historia. Si no, vamos a hablar del Islam particular, específicamente del Islam nuestro, el Islam del Corán, el Islam Muhammadí. El Islam comienza con la revelación, ¿sí? A través de la revelación del Corán, del mensaje de Dios, de la guía, se va a ir desarrollando ese Islam, ¿sí? O sea, que podemos decir a nivel histórico, antes de la revelación no existe Islam. Todo lo que existe antes de la revelación puede ser cualquier cosa menos Islam. Obviamente, el concepto particular del Islam. Si ustedes me dicen, Ibrahim tenía también la religión islámica, o sea, la guía hacia, o una invitación hacia Dios. Eso es Islam. No es un Islam general, estamos hablando del Islam particular. El origen del Islam comienza con la revelación. Entonces, obviamente, todo fenómeno islámico, con eso quiero decir, que va a tener que ser entendido, comprendido a través de la revelación y a la luz de la revelación. Esto nos va a ayudar un montón a entender una serie de cuestiones que después voy a explicar. Entonces, esta revelación dura 23 años. Hasta acá podríamos hablar, lo borré, del Islam religión. O sea, un Islam que tiene un libro divino, tiene un mensaje. El libro es un mensaje. Tiene un mensajero, el que guía, el que enseña el mensaje, y tiene, obviamente, una revelación, o sea, una conexión con el cielo. Es un mensaje celestial. Es Dios el que guía a la humanidad a través de su mensajero. Con esto podemos decir que es una religión. Las religiones tienen eso, una revelación, o sea, Dios que quiere guiar a la humanidad, lo hace a través de quién, de un mensajero, y ese mensajero ¿qué es lo que ofrece? Una revelación, un mensaje, o sea, el Corán en este caso. Entonces, ahí cuando dijimos que el Islam es una forma de vida, que es un sistema político, que es una civilización, que es una cultura, que es una religión, la primera parte de la religión ya la podemos entender a través de ellos. Entonces, el Islam es revelación. Esta revelación se desarrolla durante 23 años, que es justamente el mensaje de Dios al profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel. Obviamente, esta revelación viene en un idioma que en principio está dirigido al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
el khitab, cuando habla Dios, habla con el profeta Muhammad. O sea, el Corán no fue revelado en principio para que vos y yo lo leamos y directamente nos sintamos partícipes de ese mensaje dirigido a alguien. El mensaje dirigido a alguien en comienzo, apágalo por favor, es dirigido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿qué ocurre? Que este mensaje, esta revelación, para que llegue directamente a las personas, que se transforme en una realidad social, individual y familiar, tiene que tener un intérprete, tiene que tener alguien que lo entienda tal cual es, y que él mismo esté conectado con lo celestial, y que él mismo esté escuchando momento a momento la palabra de Dios, y que su corazón tenga la capacidad de poder ser un receptor de dicho mensaje. En literatura se estudia sobre el mensaje, que el receptor y quien el emisor. El receptor, para poder recibir, comprender ese mensaje, tiene que tener una capacidad en donde poder, de alguna manera, en ese corazón, establecer dicho mensaje. Entonces, podríamos decir, si Dios hubiera querido dirigir ese mensaje directamente a la humanidad, no hubiera encontrado en la humanidad, sin el profeta Muhammad, un corazón que pueda ser un receptor apto, oportuno para dicho mensaje. Entonces, hay un intermediario entre el cielo y la humanidad, ¿sí? Para poder hablar un idioma directo. Sería difícil que Dios hable directamente con cada uno de nosotros. Para que ese idioma, ese mensaje, esa revelación llegue con una claridad ya puesta en práctica para poder guiar a la humanidad, necesita de un intermediario. Ese es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué ocurre con esto? Que el profeta Muhammad esta revelación no la puede entregar tal cual es, porque si no lo hubiera entregado Dios. ¿Para qué lo mandó el profeta Muhammad? Tiene que hacer una interpretación, tiene que ser él quien enseña a la sociedad, a la comunidad, dicho mensaje. Entonces acá aparece lo que llamamos sunna. La sunna, dicen, ¿qué es la sunna? La tradición. ¿Y la tradición qué significa? Lo que transmite el profeta. ¿Qué transmite? ¿Sus dichos? ¿Las leyes? ¿Llega como dichos? Las costumbres, las prácticas del profeta. La sunna o la tradición, que generalmente la gente entiende por sunna los hadices, o sea, los dichos del profeta, es un poco más amplio. La tradición o sunna es los dichos del profeta, qaul ar-rasul, la acción del profeta, fi'l ar-rasul y taqrir ar-rasul, la aprobación del profeta. Los dichos, está el profeta acá, está Ali acá, le dice a Ali, por ejemplo, no te conoce a ti más que Dios y yo. Y no conoce a Dios más que tú y yo, y no me conoce más que Dios y tú. Es un dicho, lo dijo el profeta. Y yo lo escuché. Yo compañero, yo primo, yo amigo, lo escuché. Ese dicho yo lo transmito. Digo, dijo el profeta que a Ali no lo conoce más que Dios y él. Y que al profeta no lo conoce más que Dios y a Ali, y que a Dios no lo conoce más que a Ali y el profeta. Es un hadith, dicho. Es un tipo de tradición oral. Está la acción, yo estoy parado acá y el profeta se está haciendo vudú ahora mismo, no habla una palabra. ¿Sí? Yo lo vi hacerse el vudú. Empezó por la cara, siguió por los brazos, masaj. Voy y digo, señores, Ra'aytu Rasulallah, he visto al profeta que tawadda a cada o a cada, se hizo el vudú de esta manera. Eso también es una sunna. El profeta no habló, no me enseñó nada, no me dijo nada, yo no escuché nada, pero vi directamente la acción del profeta. Eso es una tradición práctica, la misma acción del profeta. Eso también es sunna. Entonces, no se limita la sunna nada más a los dichos, sino que también las acciones del profeta. La aprobación, lo que en ley o en derecho se llama silencio. ¿Y qué es? Yo me estoy haciendo vudú, yo Suhail, o Ali ibn Abi Talib, o quien sea. En la época del profeta me estoy haciendo vudú y el profeta me está mirando a mí. ¿Sí? Termino de hacer vudú, salamu alaikum, se va el profeta, me voy yo. Había un tercero.
El profeta no me dijo que lo que hiciste está mal, no me corrigió el vudú, no me dijo vuelve a hacerlo, no me dijo repítelo. Entonces, de alguna manera está aprobando que el vudú de Suhail es correcto, porque el profeta es un educador, ¿sí? Y tiene la obligación de corregir el error, y tiene la obligación de enseñarle al ignorante, y tiene la obligación de difundir el mensaje. Entonces, si yo me hubiera hecho el vudú incorrectamente, el profeta me hubiera dicho algo. Entonces, el tercero vio eso, vio que Suhail se está haciendo vudú, y el profeta no le dijo nada. O sea, aprobó mi vudú. Mi vudú es sunna del profeta. No sé si se entendió. Porque es cierto que el profeta no se lo hizo, lo hice yo. Pero él aprobó de alguna manera. Amba, embah le llaman en árabe. Es como muchas de las leyes. Por ejemplo, supongamos que históricamente, en una sociedad existe el trueque. Naturalmente existe el trueque. Luego viene un gobierno y dice, como socialmente el trueque es una transacción comercial aceptada por la sociedad, yo lo establezco como ley. Entonces pongo, está permitido en tal ciudad o en tal país el trueque. Esa ley no es una ley que creó el legislador, es una ley que aprobó el legislador. O sea, la ley socialmente en la práctica existía. Lo único que vino a hacer el legislador, ¿qué es? Establecerla en un cuadro legal. O sea, aprobar dicha ley que ya existía a nivel social. Muchas de las leyes del Islam son de ese tipo. Esto es una especie de aprobación de ese tipo. Lo que llaman silencio, que yo dije, es cuando alguien aprueba el acto o el dicho de otra persona y que puede ser adjudicable al mismo profeta. Entonces, estas tres cuestiones son la sunna del profeta, salawatullah wa salamuhu alayhi. Entonces, con esta realidad, el origen del Islam comienza con la revelación y acompaña a esta revelación la sunna. Obviamente, respecto a la sunna hay una diferencia entre sunnas y shias, sunitas y chiitas. La sunna, según nuestros hermanos sunnas, está limitada y está restringida a los dichos, la acción y la aprobación del profeta Muhammad salawatullah wa salamu alayhi, mientras que los chiitas creemos que la sunna se prolonga luego de la muerte del profeta salawatullah wa salamu alayhi a los 12 imames. Por lo tanto, el campo de la sunna islámica para los chiitas es mucho más amplio en el sentido que nosotros, con la venida del Ali ibn Abi Talib y del Hassan y del Hussein y los 2 imames, continúa esa sunna que es tan válida para nosotros como la sunna del profeta salawatullah wa salamu alayhi. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, sí, lo que dijo el profeta. Entonces, Islam es esto. Entonces, ¿qué es el Islam? Revelación es una profeta. Con esto vamos a aprender una cuestión que es lo que me interesa a mí. No. Islam, dijimos, que es Corán y Sunna. Este es el resumen. El Islam del cual nosotros consideramos que es la verdadera religión, el verdadero mensaje, la verdad, la guía, la luz, es este Islam. Este Islam en su realidad original es revelación pura de Dios, Corán, 23 años, y la sunna del profeta de los imames, después del profeta 100 y tantos años, ¿no? Entonces, históricamente el límite del Islam sería, obviamente, en la práctica, a nivel aparente, hasta la muerte del imam Hassan al-Askari, alayhi salam. Porque después viene el imam Mahdi, que en la práctica no está. Obviamente, el Islam continúa con él, y de hecho, él es la continuidad del Islam. Pero si queremos hablar de un fenómeno histórico, de los orígenes del Islam, sin tomar en cuenta la aparición y desaparición o ocultamiento del imam Mahdi, entonces sería hasta la muerte del imam Hassan al-Askari, que en la práctica hay un Islam que propone una legislación constante
que propone una legislación activa, dinámica, en donde el imam está ahí, yo puedo ir y preguntarle, y él puede interactuar con la comunidad. Con el imam Mahdi pasaron unos casi 80 años que sí, a través de los embajadores, los sufará, hubo un contacto directo con la comunidad. Después de la muerte del cuarto Zafir, o embajador del imam Mahdi, ya se cortó la relación con la comunidad. Entonces, a nivel comunidad islámica, el Ummah, el Islam, digamos, original, muere con eso, muere con el tercero. Todo lo que viene después, que obviamente es Islam, todo lo que viene después va a ser ya un Islam propuesto como fenómeno social en la sociedad a través de los califas, de los gobiernos, de los imamatos de algunos reinos y toda una realidad que ya no necesariamente va a hablar de esta misma dimensión del Islam. O sea, el Corán se acaba con la muerte del profeta, con los 23 años de la revolución, y la Sunna se acaba prácticamente a nivel social con la muerte del cuarto Zafir del imam Mahdi. Después viene el ocultamiento, que en el ocultamiento no podemos hablar de una Sunna dinámica, constante, que está así. Entonces, ¿cuál es lo que quiero decir? Que esta realidad luego se fue volcando en la práctica en sistemas de gobierno, ¿sí? En sociedades, se convirtieron en sociedades islámicas, en cultura, fenómenos culturales, en civilización. Todas estas enseñanzas, por ejemplo, por poner un ejemplo para que usted tenga una idea, el Corán o los hadices dicen, el hadith, utlub al-ilm walau fi-s-sin, buscan el conocimiento aunque sea en la China, o busca el conocimiento desde el nacimiento hasta la muerte, min al-mahdi al-lahad, o es una obligación de todo musulmán y toda musulmana buscar el conocimiento. Esa orden islámica que viene de la Sunna o del Corán, ¿sí? Ese Iqra del Corán, la primera ley que fue descendida, fue revelada, Iqra, lee. Eso se transforma como un fenómeno social en ¿qué? En, por ejemplo, un grupo de mequinenses, por un ejemplo, que van a tal lugar a estudiar, luego vienen, abren una universidad, luego enseñan, luego eso se transforman en sabios, luego escriben libros, luego se hace una biblioteca, y luego esa biblioteca, por ejemplo, se traduce a otros idiomas y luego se transforma por una revolución. Entonces, una orden coránica o de tradición, que es busca el conocimiento, se transforma después en una cultura o una civilización, por ejemplo, la España musulmana, o en una sociedad islámica, como la sociedad islámica de, por ejemplo, Irán o Afganistán o Pakistán, o en un gobierno como el gobierno de Arabia Saudita. Entonces, lo que quiero decir acá es que estas distintas realidades del Islam, lo importante es saber que esta es la verdad del Islam. Esta es la verdad del Islam. Ahora, la traducción de esto a nivel práctico, como fenómeno de gobierno o sociedad o cultura o civilización, no siempre representa la realidad del Islam. ¿Por qué? Porque acá muere el profeta y los imames. Y muere la revelación, el contacto directo con el cielo. Y muere el ejemplo vivo del Islam, corporizado en el profeta Muhammad, o del imam. Con esto comienza una nueva etapa en el Islam, que es la etapa de la mezcla de lo divino, todo ese mensaje celestial, con lo humano. Un califa, un presidente, un gobernante, una sociedad, un pueblo, una cultura. Entonces, es obvio que acá el Islam ya no va a permanecer en su esencia pura, porque se va a intrometer en un fenómeno social y político y económico y cultural totalmente diferente a su origen. ¿Se entendió? ¿Cuál es lo que quiero decir? Que muchas de las cuestiones que van a ocurrir en este fenómeno no necesariamente van a representar el verdadero Islam. Con esto ocurre de que si el día de mañana viene un talibán y en nombre del Islam gobierna, todo lo que vaya a cometer de errores, no necesariamente nosotros nos tenemos que hacer cargo. O sea, ninguno de este grupo de realidades
representantes fidedignos y verdaderos del Islam. El Islam que nosotros salimos a defender es este Islam, que es la esencia y el espíritu de la realidad del Islam. Esto no tenemos por qué defenderlo. ¿Nosotros? ¿Cómo se vive? A la sociedad que se vive actualmente, que totalmente, ¿cómo es que lo adaptás? No, ese es otro tema, está bien. Es un tema, está bien. Yo a lo que voy es esto. Si acá sale un fulano haciendo cosas muy lejanas al Islam, no tengo por qué hacerme cargo, porque en realidad esto no representa la esencia del Islam. Entonces yo cuando como musulmán salgo a defender al Islam, lo que quiero decir es esto, yo salgo a defender a estos. Eso no me interesa. Que haya talibanes, que haya Bin Laden, que haya... Entonces a lo que voy es esto, hacer una línea divisoria entre la esencia del Islam, el Islam verdadero, representado en esto, y todo lo que venga después como fenómeno social, cultural, civilización. Bueno, está bien. No. Yo a lo que voy es esto. Mi problema con la sociedad mundial es esta. Que, bueno, a esto yo llamo Islam y a esto yo llamo islamismo. Lo que yo quiero decir es esto. Cuando la sociedad mundial observa esta realidad y ve en ella un error, no debe la sociedad adjudicar dicho error al Islam. Porque su visión es a esto. Todos esos que andan diciendo de nosotros terroristas, ¿alguien se sentó a abrir el Corán y empezar a ver la teoría de terrorismo coránica? Ellos vieron simplemente la apariencia del Islam que ellos entienden a través de... Perfecto, pero es un problema de ellos, está bien. Yo lo que voy es esto. Al momento de adjudicar un bien o un mal al Islam, hay que hacerlo en base a su realidad. Es decir, aquel que quiere criticar al Islam debe hacerlo si está investigando el Corán y la Sunna. O sea, si ve un error, un problema, una problemática en el Corán y la Sunna. Y ahí sí, discutimos y adjudicamos. Si realmente el tipo encontró que el Corán, somos todos terroristas. Algo es esto. No hay que permitir que la gente confunda la realidad del Islam original en su verdad, Corán y Sunna, a la realidad del Islam en su dimensión social, política, actual, humana. Entonces, acá en El Salvador hace unos meses hicieron un reportaje y yo dije adjudicarle al Islam lo que es el Islam y adjudicarle al Qaeda lo que es el Qaeda. Entonces, ¿por qué si salta un tipo como Bin Laden a hacer estupideces, yo tengo que embarrar o ensuciar todo un mensaje divino y una revelación y una tradición profética? A eso voy. ¿Qué es lo que pasa con el mundo católico o cristiano? No necesariamente lo que ocurre en el mundo cristiano va a ser un representante oficial de lo que es el cristianismo. Un amigo decía en esa misma entrevista, dijo, señor, entre a las cárceles de El Salvador. Todos los que están encarcelados son cristianos. Y cristianos. ¿Y acaso salen los musulmanes a decir que los cristianos son todos terroristas, que son todos criminales, que son todos banderos? Entonces, lo bueno de este tipo de entendimiento, de comprensión del Islam de esta forma, es eso. Cuando vemos que acá hay un error, si es un error, o de un gobierno, o de una sociedad, o de una persona, o que los cristianos son todos terroristas, que son todos criminales, que son todos banderos. Entonces, lo bueno de este tipo de entendimiento, de comprensión del Islam de esta forma, es eso. Cuando vemos que acá hay un error, si es un error, o de un gobierno, o de una sociedad, o de una persona, o de un grupo, ¿cuál es el problema? Todos tenemos errores. El que está libre de error que tiene la primera piedra. Para mí, realmente la discusión que tenemos es la... Está bien, ¿no? No, está bien, pero está bien. Que uno se equivoque no significa que al fin y al cabo el otro no se equivoque. ¿No? Se equivoca hoy, se equivoca el mundo. Está bien, está bien. Yo con eso no tengo problema. El mundo islámico se equivoca en no difundir eso. Eso es un error. Pero es un ataque al enemigo a decir que, bueno, esta gente son simplemente... Es una guerra contra el Islam y todas las ramas humanas. No, está bien.
están realmente fallando. Pero la gente que no es del Islam y no la conoce y tiene la mala prensa que tiene, con lógica que te van a decir el terrorista y más. Está bien, nosotros estamos por lo menos en nuestro ámbito, por lo menos en nuestro ámbito tenemos que tener esta claridad, aunque sea para saber responder, no importa. Yo no digo que con esta clase vamos a solucionar el problema del mundo y que ya nadie va a ser terrorista o nadie nos va a tirar de terrorista. Lo que quiero decir es esto. Nosotros tenemos que tener una respuesta correcta para poder defendernos a nosotros mismos, simplemente. No es solucionar el mundo, yo no quiero solucionar el mundo. Ni quiero que nadie hable mal de mí, no. Pero en el momento que alguien me dice, vos sos un terrorista, no, mira, yo no soy un terrorista por esto, eso. Sí, no hay problema. Entonces, ¿cómo lo combatís? Si no por medio de que la gente se lea la verdad del Islam y no la mentira que ve. El otro día en la N salió un reportaje de una mujer somalí que fue diputada de Holanda y después de Holanda se descubrió que era falso el nombre, la echaron y fue a Estados Unidos, la agarró y también dio prensa contra el Islam más. ¿Por qué? No sé, desgraciadamente es así. Igual yo le voy a decir algo. Que haya errores en el mundo islámico, que haya fallas y que se equivoquen, no lo hace el islámico el culpable. O sea, te voy a decir algo sinceramente. Acá el culpable es el enemigo. O sea, que haya está bien. Eso yo lo entendí. No, porque de Einstein, yo te voy a una anécdota. De Einstein dice que llevaba una valija con $20.000 al banco. Le pidió al taxi bajarse en el banco, se bajó, vino un tipo, le robó la valija y se fue. Entonces hubo una discusión ahí, de que quién tiene que pagar eso al final. Un tipo salió y dijo, el culpable es el taxista. ¿Cómo, sabiendo que ahí se carga $20.000 para ponerse en el banco, lo dejó a 20 metros, supongo? Saltó otro y dijo, no, el culpable es el guarda del banco. Como sabiendo que los clientes vienen con plata, no abre la puerta porque uno la deja abierta que la gente entra rápido, que la tenía encerrada. Otro dijo, no, el culpable es Einstein, que sabiendo que está ganando $20.000 no agarró la valija fuerte. Einstein dijo algo, que es una realidad. Digo, así que somos todos culpables menos el ladrón. El ladrón. Entonces yo soy culpable y el taxista culpable y el banco culpable y el ladrón no. Ahora es lo mismo. Acá los musulmanes no hacen publicidad. Los musulmanes son, digamos, algunos grupos son terroristas. O sea, todos tenemos problemas menos el verdadero enemigo, que es el que está matando. No, por eso quiero decir. Está bien, pero nosotros como musulmanes tenemos una visión clara de que en realidad el problema es el enemigo. O sea, a lo que voy, con todos estos errores, si no existiera un enemigo que hace una publicidad de esta manera, la gente no pensaría eso. El ejemplo nuestro es con las acciones presentes, eso cae mejor. Pero la mala prensa, la gente está asistiendo, la sociedad no quiere. Sí, bueno, es una realidad. Obvio, sí, eso es una realidad. Pero al fin y al cabo, lo que voy es que hay un enemigo que está trabajando para ensuciar la imagen. O sea, si no tuviera ese enemigo, estaríamos mucho más tranquilos, digamos. A ver, chicos, vamos a ver otro para complementar esta información y, y así ustedes pueden tener una idea más completa. Entonces, a ver dónde está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un placer recibirles y dar la bienvenida a vuestro programa Islam.com. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la posición del ser humano. El ser humano, obviamente, su definición es tan compleja que la gran mayoría de las corrientes de pensamiento han establecido distintas y diversas definiciones, a tal punto que muchos han llamado al ser humano ese gran ser ignorado. Aún no se conoce, según muchísimas personas, muchísimos pensadores y muchísimas corrientes de pensamiento, la verdadera realidad del ser humano. Sin embargo, las religiones, las revelaciones, los libros sagrados, los textos religiosos y los profetas han enseñado de alguna manera cuál es la realidad del ser humano. En las religiones se establece al ser humano como un ente que ha sido creado para la eternidad, no por un estadio pasajero, no. El ser humano, especialmente en su dimensión espiritual, fue creado para existir por siempre, no perece, más que a través de la muerte en esta vida, para trasladarse a una nueva dimensión en el más allá y poder existir, obviamente, hacia la eternidad, hasta la eternidad. El ser humano es considerado, según el Corán, el califa de Dios, el vicerregente de Dios, el representante de Dios en la tierra. Dios, cuando creó al universo, lo creó al servicio del ser humano y estableció que el ser humano sería quien lo represente en este universo. El ser humano tiene la capacidad de poder transformarse o en alguien peor que un animal, inferior a un animal, o alguien superior a los ángeles, según dice algunas de las narraciones. Dice que el ser humano tiene esa capacidad, que si sigue a su razón, sigue a su pensamiento, a su luz, a su espiritualidad y a su perfección, puede subir y elevarse hasta más allá del grado de los ángeles. Pero si sigue su animalidad, si sigue su cuerpo con sus tendencias, sus debilidades, sus necesidades, sus enfermedades, sus miserias, se transforma el ser humano en alguien peor e inferior que un animal. Esa es una de las definiciones que también aparecen en los hadices, en las tradiciones del profeta y de su descendencia inmaculada. Cuando hablamos del ser humano estamos hablando de un ser muy complejo, de un ser que, como bien dije al principio, tiene dos dimensiones claras. Una dimensión material, terrenal, mundanal, corporal, que es esta apariencia que vemos cuando nos topamos con un hombre, y una dimensión espiritual, una dimensión que va más allá de la materia, que esa es en sí la realidad del ser humano. Entre estos dos campos existe una lucha constante, que quizá en algún momento hablamos de ese yihad, de esa lucha que se da entre el cuerpo y el espíritu. Es a través del intelecto, a través del pensamiento, a través de la luz del conocimiento, a través de la voluntad que uno debería intentar permitir a esa dimensión espiritual ir por encima de la dimensión corporal. Pero no significa acabar con el cuerpo, ni acabar con los instintos, ni acabar con las necesidades, porque eso es parte de la realidad y de la estructura del ser humano. Lo que se debe hacer es guiar a esas tendencias, esas debilidades y esa dimensión corporal en su canal natural y correcto. Entonces, los instintos que son parte del ser humano, esas debilidades y esos, digamos, asuntos que están relacionados con esa parte corporal deben tener su desarrollo totalmente normal, pero a través del canal natural, a través del canal de la obediencia de la ley, a través del canal legal y formal que presentan las religiones. Es por eso que en el Islam se presenta justamente una serie de normas y leyes para regular esa dimensión humana, corporal y terrenal y mundana del ser humano. Al fin y al cabo, el ser humano logra la eternidad y allí, como dicen las religiones, puede obtener un camino de felicidad, de vida eterna, o tener un camino de tristeza y de desgracia, que es justamente aquellos hombres que no creyeron, aquellos hombres que desobedecieron la ley, aquellos hombres que no supieron reconocer su propio valor y establecieron un camino contrario al camino de la guía de los profetas y las revelaciones. Esto es un resumen del ser humano. Estamos viendo Islam.com. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. La posición del ser humano en el Islam. ¿Qué opinión tiene el pensamiento religioso del ser humano? Algunos filósofos alaban al ser humano y lo consideran de buena naturaleza, mientras que otros creen que tiene una mala índole. Según la teología cristiana, después del primer pecado,
Todos los seres humanos han tenido una naturaleza pecadora, y por eso el cristianismo ha bajado a la tierra para salvar a los seres humanos. Pero, ¿qué opina el Islam sobre el ser humano? En el Corán, Dios tacha al ser humano de ser su califa en la tierra. En otra parte del Corán, Dios destaca que el ser humano cuenta con la capacidad científica más elevada entre todas sus criaturas. De este modo, desde el punto de vista religioso, se dice que esta criatura es la mejor y la más perfecta. Este califa de Dios es de naturaleza libre y puede elegir el camino del bien o del mal. Dios le ha pedido al ser humano que, de acuerdo con su voluntad, elija su camino. El ser humano tiene una naturaleza bipolar. Por un lado, tiene una naturaleza limpia que busca la divinidad, y si emplea esta naturaleza para hacer el bien, nunca se saldrá del camino de servir a Dios y de hacer actos positivos. Sin embargo, por el otro, como dice el Corán, el ser humano puede ser un tirano y desgraciado. El Corán cree que el ser humano debe ser su propio arquitecto, y la condición para que el ser humano pueda aplicar sus potencialidades perfectas es la fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es como siempre un placer tenernos en esta segunda parte de Islam.com. Estamos hablando acerca de la posición del ser humano. Y vamos a hablar sobre este tema con el Sheikh Abdul Karim, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Sheikh Abdul Karim, salamu alaikum. Como siempre, tenerte en el programa es un placer. Te agradezco por tu participación. Estamos hablando en Islam.com acerca de la posición del ser humano, de la realidad del ser humano. Que quería que nos hables un poquito sobre esto. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clementísimo, el misericordiosísimo, con respecto al lugar del ser humano en el punto de vista del Islam. El ser humano tiene un lugar extraordinario, noble, puro, elevadísimo, digno, pero también es libre y puede, digamos, caer o envilecerse y caer a lo más bajo por debajo de las bestias. Pero Dios creó al hombre con todas las condiciones y con todas las aptitudes para ser el Señor de la creación, en el sentido de ser el representante de Dios. Inna ja'aluka fil ardi khalif, donde dice Dios, yo te o inna ja'alu khalifatan fil ard. También hay distintos versículos del Corán que dicen que Dios hace o crea al hombre como sucesor, como su representante en la tierra, como Señor que lo representa. Y el hombre perfecto, el hombre que Dios realmente pone como modelo y como guía para los hombres, como maestro para los hombres, como su representante para los hombres, que van de Adán a Muhammad, pasando por Moisés, Abraham, Jesús, todos los mensajeros y profetas, en todos los distintos pueblos, más de 124.000, en todas las geografías y en todas las épocas, hubo profetas, hubo estos hombres ideales, estos seres humanos realmente que llegaron a desarrollarse plenamente y a constituirse en aquello que Dios quiere y aquello para lo cual Dios creó al ser humano, que es ser su regente, su representante. Y cuando el hombre se vuelve representante de Dios, pensemos en Jesús, en Moisés, en Abraham, en Muhammad, pensemos en los sucesores de los profetas, en Ali, en Fátima, en Hassan, en Hussein, digamos, llegan a un grado de proximidad y de unidad con Dios, que son capaces de decirle a una cosa sea y es, como dice el Corán de Jesús. Digamos, moldeó un pájaro de arcilla y luego le dijo sea y se convirtió en un pájaro. ¿Qué quiere decir? Que tiene el atributo del creador, del sea de la creación, o resucitar un muerto, por ejemplo, un muerto que murió y dice levántate y anda, ¿no? Lázaro. En el Corán tenemos estos milagros del profeta Muhammad también, que muestran que cuando Dios quiere, con la anuencia de Dios, y eso no los convierte en Dios, el profeta dijo sobre Ali, dijo, si no fuera cuando, digamos, en la batalla de Khaybar, creo que fue cuando el Islam triunfó gracias a Ali, o en la batalla de Janda, con varias batallas que el Imam Ali tuvo un rol extraordinario, dijo, si no fuera porque no quisiera que hagan contigo lo que hicieron con Jesús. Diría de ti unas cosas que la gente tomaría la tierra que pisas como bendición.
De modo que el hombre que llega a un estado de unidad con Dios, también lo dicen los místicos, adquiere los atributos divinos. Y por lo tanto, uno de ellos vemos reflejado en esto, de que el hombre, digamos, se hace permanente y universal su nombre. Pensemos, por ejemplo, en los profetas, y pensemos en los grandes hombres que no son profetas, como el caso de Aristóteles, Napoleón, Alejandro Magno, etcétera, el que quieran ustedes pensar. Estos grandes hombres son muy conocidos y son clásicos, son universales, pero no alcanza la universalidad que tiene un Jesús, un Muhammad, un Moisés, un Abraham, etcétera. De modo que esta proximidad a Dios, que lo hace estar por encima de los ángeles y hace que el hombre sea señor de los cielos y de la tierra. En los cielos los ángeles están a su servicio, en la tierra Él es Señor y los seres están a su servicio. Dijo: quien teme a Dios, Dios hace que todas las cosas le teman, lo respeten, lo veneren. Y ese es el lugar, digamos, del ser humano. De modo que hoy, si estamos en una situación de problema medioambiental, de una crisis de pobreza social, de una crisis de injusticias, de una crisis de avaricia, y de concentración de riqueza, etcétera, todos estos males de hoy, desgraciadamente corrupción y demás, es porque el lugar del ser humano que ocupa y debe ocupar en la creación se perdió. Pero hay esperanza, desde ya que hay esperanza, porque el hombre no se suicida más. El hombre, a partir de ver los signos manifiestos de su perdición, digamos así, dice el Sagrado Corán: Innal insana lafi khusr wal asr, por la época ciertamente el hombre está en la perdición, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, salvo aquellos que creen, hacen el bien, se recomiendan mutuamente la verdad y se recomiendan mutuamente la paciencia. Bueno, te agradezco mucho tu participación, que Dios te bendiga y te recompense. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bueno, esta fue la respuesta de Sheikh Abdul Karim. Espero que les haya gustado, interesado y que se hayan beneficiado de ella. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, hemos llegado a esta tercera sección del programa, en la sección en donde vamos a tener un contacto con Skype. Espero que podamos hacer unas preguntas y nos beneficiemos de sus respuestas. Salamu alaikum, te doy la bienvenida aquí en islam.com. Estamos hablando acerca del ser humano, la posición del ser humano en el Islam. Quería que nos des un poco tu opinión sobre cómo el Islam ve al ser humano. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Suhel. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a este programa de hispantv.com. Bismillahirrahmanirrahim. En el ser humano existen dos partes. Una de ellas es material y está representada por su composición orgánica, o sea, su cuerpo. La otra es espiritual o inmaterial, por decirlo de alguna otra manera. Esta última se denomina, como bien conocemos, la actividad mental e intelectual del ser humano. Por lo tanto, el ser humano no es algo complicado, sino más bien que tiene una personalidad dual. Es una dualidad de partes materiales e inmateriales, o sea, cuerpo y espíritu. Igualmente tenemos entendido que tanto la parte espiritual como material están conectadas entre sí y se afectan entre sí también. Bueno, cuando el ser humano experimenta la muerte, su cuerpo se deshace y sus miembros se desmenuzan, o sea, el cuerpo tiende a corromperse porque es algo material, destructible. Solo que su espíritu continúa con vida y la muerte del ser humano no implica su exterminio, sino más bien es un traspaso de esta vida a la otra. Así que continúa con una vida espiritual llamada Barzaj, un lugar llamado Barzaj, una vida barzají, hasta la constitución del día de la resurrección, que es cuando Dios juzga al ser humano y le da una morada final. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos creó al ser humano más bien para custodio de la tierra, la confianza básica depositada en la humanidad. Nuestra responsabilidad es creer en Dios y adorarle. Por lo tanto, el Corán dice: no he creado a los seres invisibles y a los hombres sino para que me adoren. No quiero de ellos sustento ni les pido que me alimenten, pues realmente Dios es el proveedor de todo sustento, el Señor del poder eterno, es como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán.
Bueno, por eso el propósito de la creación del hombre es adorar al Creador. La adoración concede a los creyentes muchos beneficios que contribuyen al bienestar tanto espiritual como mundanal. El cuerpo obviamente necesita materiales para su existencia, como por ejemplo la comida, la bebida, el oxígeno, etc. Y también el alma necesita también una alimentación que solamente puede ser satisfecha, sino más bien con la cercanía a Dios, por medio de la fe y la obediencia, que solo se puede lograr a través de la adoración. Otro tema importante también en el ser humano es que Allah subhanahu wa ta'ala creó a todos los seres humanos iguales, solamente que hay una sola cosa que lo distingue de uno con otro, que es la piedad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: oh gente, por cierto que os hemos creado de un varón y una hembra, y os dispusimos en pueblos y tribus para que os reconozcáis. Ciertamente que el más noble entre vosotros ante Dios es el que tiene piedad, o sea, el piadoso. El imam Ali alayhi salam dijo también que el hombre se hace valer por su fe. O sea que Allah subhanahu wa ta'ala lo que considera el ser humano es la fe que tiene en sí y la adoración que hace todos los días para poder adorar a Dios, y el hombre se hace valer más bien por eso. Y no tiene nada que ver la parte genética, sino geográfica, ni de origen, donde al hombre lo hace creerse mejor que otro o tener orgullo alto y eso. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala creó al ser humano y lo único que le pide es que tenga piedad y que lo adoren, ciertamente. Bueno, mi segunda pregunta es con respecto a la definición que diste sobre el ser humano en el Islam. ¿Cuáles son los beneficios de tener una visión de esa manera, digamos, de creer que el ser humano tiene una vida eterna, de creer que el ser humano tiene una vida dimensionada espiritualmente hablando? ¿Cuáles son los beneficios de esa definición? Bueno, con referencia a la segunda pregunta, el beneficio que el ser humano tiene en realidad es que Allah subhanahu wa ta'ala lo creó eterno, o sea, el alma es eterna, solamente este cuerpo se destruye de alguna manera después de la muerte. Dios obviamente creó al ser humano por amor, solamente Allah subhanahu wa ta'ala le pide al ser humano que lo adore, y Dios lo creó para poder disfrutar de todas las mercedes que Él posee en el más allá, y que nosotros podamos disfrutar junto a Él todas esas mercedes que Él tiene. Simplemente creó al ser humano por amor. Obviamente que el ser humano materialmente es un ser limitado, pero espiritualmente es un ser ilimitado, o sea, el deseo del ser humano es ilimitado. Por lo tanto, en el más allá, todos los beneficios que tiene el ser humano en el paraíso son ilimitados por la condición que tiene de creación espiritual, o sea, es un ser ilimitado, es eterno. Bueno, ese es el beneficio que tiene el ser humano en la otra vida, siempre y cuando haya obrado bien y haya tenido buena conducta y haya adorado a Allah y haya actuado con las demás personas, obviamente en rectitud. Así que bueno, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga buenos seres humanos y podamos llegar a nuestro destino final y poder disfrutar de todas estas mercedes y atributos que Allah tiene, que son infinitos, con nuestro deseo infinito, inshallah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, te recompense, espero poder verte pronto si Dios quiere. Esta fue la tercera parte de este programa y estuvimos en contacto por Skype, espero que les haya gustado la respuesta. Una pequeña pausa y regresamos. Bueno, hemos llegado a esta cuarta sección del programa, estamos en la red para seguir hablando acerca de la posición del ser humano. Les voy a presentar unos sitios web y también algunos artículos que aparecen en ellos. Estamos en www.annurtv.com. Vayan a la sección de artículos, encontrarán cuál es la visión del Islam sobre el ser humano.
Dice Ayatollah Jafar Subhani, un famoso sabio contemporáneo iraní: el ser humano es una entidad compuesta de espíritu y cuerpo. Después de la muerte su cuerpo se deshace y sus miembros se desmenuzan, solo que su espíritu continúa con vida y la muerte del ser humano no implica su exterminio, dice. Es así que continúa con una vida espiritual transitoria, barzají, o sea, intermedia, hasta la constitución del día de la resurrección. El Sagrado Corán, al explicar las fases de la creación y conformación del ser humano, ha hecho referencia a la última de esas etapas, que es la que se concretará infundiendo el espíritu en su cuerpo, ya que dice: luego le suscitamos en otra creación. Así también el Corán hace referencia a la vida barzají, es decir, esta vida intermedia entre la vida terrenal y el más allá del ser humano, en muchas aleyas entre ellas, y tras ellos hay una barrera, un barzaj, hasta el día en que sean resucitados. Bueno, esto continúa obviamente el artículo, tienen varias aleyas y algunos hadices muy interesantes que podrán leer aquí en annurtv.com. Si vamos a islamoriente.com, que también solemos visitar, tenemos un artículo que en realidad es una conferencia del doctor Rahimpur Asghadi, que es un también sabio contemporáneo iraní. En el 2011 estuvo en Ecuador y en una universidad dio esta conferencia que, bueno, yo tuve el placer de ser su traductor en ese momento. Aquí está la traducción de la conferencia llamada sobre el concepto del ser humano en el Islam y en Occidente. Después de agradecer, dice: es cierto que a nivel geográfico estamos cada uno en un polo del mundo y desde el punto de vista del pueblo, de la raza y la cultura somos muy diferentes. Comienza a hablar de la diferencia entre el mundo islámico y Occidente y después va a dar una introducción sobre las humanidades. Quiero dar una pequeña introducción acerca de las humanidades. Creemos que sin la producción de ciencia es imposible tener una ciencia humana. Desgraciadamente, la mayoría de las universidades del mundo, los textos que tienen en maestrías en materias de humanidades son traducciones de las universidades o teóricos de Europa Occidental y de Estados Unidos de Norteamérica, y ese es el referente o el criterio para continuar los estudios hasta un doctorado. Después comienza a hacer un análisis de cómo deberían ser las humanidades, luego habla de la juventud, luego habla de la religión y la política, luego está continuando con su conferencia para terminar hablando de cuál es el conocimiento según el Islam, de qué forma, digamos, se plantea el conocimiento en el Islam. Después habla de un mensaje a los jóvenes y finalmente se mete en cuestiones políticas, que eso ya es un tema más específico que salen de las preguntas y las respuestas del público, pero bueno, en toda la primera parte podrán encontrar la visión islámica acerca del ser humano. Si vamos a parstoday.com, otro sitio interesante, dice: el Islam y la dignidad humana. Una de las cuestiones fundamentales justamente sobre el tema del ser humano es su dignidad, que es justamente esa dimensión que separa o distingue al ser humano del animal. Dice: la dignidad humana no es solo un derecho, también conlleva deberes. Esto significa que no solo no se debe dañar la dignidad de los demás, sino no se debe abandonarla ni se debe aceptar la humillación. Dice: la capacidad de razonar y de pensar es otra de las razones de la dignidad humana. Uno de los puntos de diferencia entre el hombre y otras criaturas es su poder de comprensión. Según el Islam, dice: el ser humano es una criatura sabia y reflexiva, y estas características lo distinguen de las otras criaturas de este planeta. El hombre, al disfrutar de raciocinio, puede pensar y decidir no solo sobre su vida, sino evitar que otras criaturas lo dominen, de tal forma que es el representante y sucesor de Dios en la tierra. Bueno, esto también es un artículo que continúa bastante interesante. Al final va a hablar dice: así que el Islam, para liberar a los esclavos, ha proporcionado un plan muy exacto. Habla de la esclavitud y la forma de liberación de ellos. Finalmente vamos a fatimatv.es, en donde, como siempre, visitamos este índice donde están los cursos. Si vamos al curso de ética, ustedes saben que gran parte de la ética, generalmente en el programa islámico, se desarrolla el tema del autoconocimiento. Ahí van a poder ir al tercer tema, el conocimiento del alma, los niveles del alma, el corazón, y hay un curso de autoconocimiento. Bueno, hemos llegado al final de este programa y al final de la red. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos con el hashtag islam.com
gmail.com, en las redes sociales. Los esperaremos, les responderemos. Yo mismo leo los mensajes o la gente de la producción me los pasa. Así que vamos a estar en contacto a través del hashtag islam.com. Para mí, como siempre, fue un gran placer. Espero verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Bien, chicos, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. A ver, bueno, veamos a ver si tienen preguntas, más bien comentarios, a ver, ¿cuáles son las reacciones suyas con respecto a esta versión del Islam y del islamismo? A ver, opinen. Tengo una pregunta, profe, más que... Stalin, ¿qué dice Stalin? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Por qué aquí hablan del profeta Mohammed, pero no hablan de Jesús? Bueno, porque, a ver, como decía al inicio yo, esta es una de las ramas que se origina del judaísmo. Y el judaísmo hay que entenderlo que está mucho más antes, es decir, siglos, por lo menos 12 siglos antes, que se origina esa vertiente, y de ahí van a ser entonces también el islamismo, lo mismo que el cristianismo. Entonces, de alguna manera sí se pronuncia el nombre de Jesús, pero más en la tradición, digamos, de los 1200 años posteriores, hablan de Mohammed, pero también sí se habla de Jesús. De hecho, ustedes vieron en el video que sí nombran también a Jesús de Nazaret, porque claro, viene del mismo tronco común, pues entonces tiene relación. Sí, pero no, o sea, más le dan importancia al profeta Mohammed que... Ah, sí, claro. Es que es un énfasis religioso. Por la orientación también, pues, es decir, porque esta religión se va a extender más hacia el norte. En cambio, la religión cristiana se va a extender más hacia el oeste, sobre todo a la parte de Mesopotamia y después toda la parte de Grecia y que se extenderá posteriormente con el Imperio Romano hacia el occidente. Es decir, son como unos caminos diferentes. Y también en la Edad Moderna, pues el islamismo también se está extendiendo mucho más ampliamente hacia África. Muchos de esos países también están ya islámicos. Y no solo eso, incluso en Occidente, por ejemplo, Francia es un país que tiene muchas comunidades musulmanas. Entonces, pero son, digamos, como caminos que tomaron caminos distintos. Eso es lo que te podría decir yo en cuanto a, digamos, como explicación a estas ramas. Sí, pero no sabría qué más decirte, porque en realidad yo también desconozco el tema, no es mi experticia eso. Ok, profe, gracias. Sí. A ver, ¿qué dice Carla? ¿Qué opina Carla? Carla no está en clases. ¿Cuál de las dos? Hay Carla y Beth. No está. ¿Y Estefano? Tampoco están. Creo que ya se han ido a dormir ya. A ver, Cristian. Cristian sí ha de estar por ahí. Bueno, jóvenes, para ir terminando, miren, yo solamente tengo Dígame, una... profe, ¿Chávez o cuál Cristian? Cristian Alexandro. Alexander. Alexander, ya. ¿Qué piensa usted? O sea, en realidad el tema estaba súper interesante, profe. Yo tuve la oportunidad de pasar esta materia en otra carrera. ¿Ya? Entonces, creo que el islamismo tiene muchas cosas, ¿cómo le digo? Muchos puntos de vista distintos tal vez a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero es algo que al final creo que
en la cultura occidental, como usted nos dijo al inicio de la clase, si así es la manera, Ajá. es una postura muy distinta. Entonces, por conocimiento, por nombrar a Jesús en cierto modo, en cierta manera, atrae, pero como tienen sus ciertas costumbres igual, entonces es una religión o un modo de vista de ver muy diferente. Ujú. Además que hay otro problema, yo diría, en el caso nuestro de Occidente sobre el mundo islámico. Bueno, primero es que hay un desconocimiento, es decir, eso hay que entenderlo así. Conocemos poco nosotros, y ni siquiera nuestro propio mundo en el cual nos desenvolvemos lo conocemos. Y llegamos al colmo que yo digo, incluso hay estudiantes o jóvenes, por ejemplo, que ni siquiera de Quito conocen la ciudad. Desde la Avenida Patria para el norte algunos conocen, y de ahí para el sur no conocen nada. Entonces imagínate el desconocimiento que tenemos del mundo en el cual vivimos en este planeta. Ese es un primer Creo que problema. la falta de interés ha sido eso, profe, en ¿Cómo? realidad. La falta de interés de parte de uno como persona, tratar de empaparse de algo más. Sí, claro. Si uno quisiera o estuviera, bueno, creo que si fuera la necesidad de aprender, lo hicieran, pero como no es algo, en este caso, de tanta relevancia en este lado del mundo, pues no lo vemos un poco así. Claro, bueno, digamos, pero ahora, por ejemplo, es muy importante estudiar porque, mira, nuestro planeta es muy chiquito ya, al final, además limitado, y el planeta se convirtió en una aldea para nosotros, es decir, ese es y es nuestra casa común. Entonces, en una casa común, pues necesitas Sí, conocer lo que hay totalmente adentro. de acuerdo. Ajá, entonces yo creo que en ese sentido, pues es responsabilidad de, digamos, ya no solo de uno si uno quiere o no quiere, sino más bien, sobre todo gente que estamos como nosotros en la universidad, y mucho más los académicos que están al frente, pues porque para determinar políticas, por ejemplo, hasta comerciales, necesitas conocer otros mundos que son distintos. Entonces, en ese sentido, pues es una responsabilidad para los estudiantes en la universidad. Y además por la cultura, es decir, porque es un tema cultural, es decir, nuestro bagaje cultural pues tiene que aumentar porque así es decir, los grandes personajes de la historia pues han tenido siempre unas amplitudes culturales muy, pero muy extensas. Dominio, por ejemplo, incluso hasta de los clásicos, es decir, los pensadores clásicos, la cultura clásica, etcétera. Entonces, todo eso implica cuando uno está ya pues en la universidad. ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, yo. ¿Quién es? Carla Torres. Es Torres, a que ver. eso quería también acotar de lo que Sí. dice que muchas veces no es necesario. Por ejemplo, no sé qué otra carrera está aquí con nosotros. O sea, yo al menos soy de psicología. Y creo que para nosotros sí sería algo importante de aprender porque vamos a convivir con todo tipo de personas. Entonces puede que llegue alguien como que de otra religión o otra cultura. Entonces, en esa parte sí le veo como que una importancia que también sepamos de esto. No, claro, mira, Entonces, sí, sí me parece claro, también un tema muy importante lo del Islam. Pues sí, no claro. sabía tan a fondo, pero ahora igual esclarecí ciertas dudas que tenía. Sí, claro, mira, en el caso ecuatoriano, la Constitución ecuatoriana ya estableció el criterio, por ejemplo, de la interculturalidad. La interculturalidad significa que no es solamente, digamos, el diálogo que hay que establecer de culturas dentro de un país, sino también hacia afuera. Es decir, la relación intercultural pues implica el conocimiento de otros pueblos, de otras gentes que son tan distintas, diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, mira, la Constitución ya tiene ese detalle. Otro detalle es el tema interreligioso, es decir, en un mundo que es tan diverso, entonces lo que requerimos los seres humanos es también dialogar, conversar para podernos comprender, porque el no conversar, el no dialogar con otros pueblos, con otras civilizaciones y no conocerlas, pues eso también nos trae conflictos y nos lleva al conflicto. Y eso iba a decir, porque, por ejemplo, una de las cosas que es una dificultad, yo iba a decir, es el tema de qué conocemos nosotros del mundo islámico.
Lo que conocemos es generalmente la propaganda, la publicidad que te hacen en los medios de comunicación de que existen terroristas, como bien decía el expositor en el vídeo, existen terroristas que son malos, que esos pueblos viven solo en pelea, en guerra, y eso es lo que te transmiten. Incluso cuando uno ha revisado, por ejemplo, lo que pasó en las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001, que a partir de ahí se inventa también un concepto que lo llevaron adelante. A partir de ahí, pues, el concepto de terrorismo. ¿Y de dónde provienen los terroristas? Generalmente provienen del mundo árabe, del mundo islámico. Ahora mismo se está hablando del Estado Islámico y hay que combatir, dicen los Estados Unidos, al mundo islámico. Hay que ir en contra del mundo islámico. Entonces, todo el mundo está en contra del Estado Islámico. Entonces, o sea, son ese tipo de cosas que nos transmite, pero no te transmiten otras cosas que son positivas, digamos, de esas civilizaciones. A ver, dígame. Disculpe, podríamos decir, o sea, ¿por qué? O sea, buscar una razón de por qué la mayoría de estas personas, digamos, así mismo como del mundo islámico, son terroristas. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer, digamos, el daño? ¿Por qué quieren buscar un conflicto? Es que mira, Una a ver, acotación, ¿quién, profe. quién es Stalin? A ver, ¿qué Stalin. dice Stalin? Como hacen la propaganda del mundo islámico, de los terroristas, acá hacen la propaganda igual, de los curas pedrastras y todas esas cosas. Y como él dijo, o sea, sí, hay personas malas, pero no es el islamismo. Entonces acá igual hay curas malos, pero no es el cristianismo, no es el catolicismo. Sí, sí, claro. Es así, o sea, por eso es que hay que considerar la totalidad de las sociedades, de esos mundos también, que son, es decir, no se los puede juzgar. Por ejemplo, a ver, el caso de los terroristas. Hay que ver, a ver, existen todavía los talibanes, que son grupos minúsculos de gente en Pakistán, por ejemplo, que son poquísimos, pero la propaganda, es decir, porque además ahí hay intereses, es decir, ¿cuáles son los intereses que yo decía al inicio? Intereses petroleros, intereses energéticos y de varias de las empresas que son dueñas de esos recintos petroleros o pozos petrolíferos son generalmente empresas norteamericanas. Entonces, y quienes hacen la violencia al final son los mismos Estados Unidos con sus dueños que entran en esos sitios a través de, digamos, de la violencia para apoderarse de los territorios. Por ejemplo, un caso muy conocido y si no lo conocen, pues que hay que estudiarlo, es el caso de Irak. Irak en el año 2004. Es decir, ese país quedó devastado, quedó en guerra civil hasta el día de hoy. Lo destrozaron. ¿Y quién lo destrozó? Finalmente lo destrozó la familia de Bush, que entró pues en esa zona, porque la familia Bush, que no es solamente Jorge Bush II, el que fue presidente en ese año, sino el papá al finalizar los años 80, Jorge Bush también era el dueño ya de empresas petroleras en esas zonas. Entonces ahí hay grandes intereses económicos que se juegan. Y el control de esas empresas, pues bueno, están en manos de transnacionales que son extranjeras, no son de ahí mismo. Entonces, mira, eso hay que considerarlo también al momento de entrar a También tiene que ver discutir. con la religión, ¿no, profe? ¿Cómo? También tiene que ver con la religión. Claro, es que hay que, Esto mira, del terrorismo. también tienes que verlo, claro, por eso es que el primer expositor, ¿te acuerdas que él decía, tienes el Islam y tienes el islamismo? Es decir, dentro del mundo del islamismo, pues él decía, existen posiciones y prácticas también de todo tipo, que no necesariamente corresponden con el Islam ni tienen que ver con el Islam. Un poco parecido a lo que decía Stalin sobre los curas pedófilos, digamos, que eso no es parte del cristianismo y sin embargo son curas, ¿ves? Y entonces tampoco se puede juzgar a todos los curas diciendo que todos son así. O sea, mira, sin embargo, la propaganda, pues, que tiene intenciones ahí muy claras de desprestigio, incluso están detrás otros grupos religiosos también en esos desprestigios que hacen del catolicismo. Entonces,
Bueno, son luchas de clase, yo diría, que se dan pues entre religiones también. Es decir, se disputan las religiones también. Entonces, es eso. Bueno, ¿qué más? A ver. Algo también que noté es que no hay mucha diferencia a simple vista con el cristianismo, con el judaísmo, porque hay igual principios de la fe, el espíritu, la piedad. Sí, sí, claro que sí, es así. O sea, hay diferencias, por ejemplo, lo que decía, a ver, O el sea, primer... sobre los profetas, tal vez. mira, es que el judaísmo y el cristianismo tuvo profetas. Es decir, la Sí, vida, pero acá se quedaron con el Mojá y es como que... claro, ese es posterior, digamos, a Cristo, porque de ahí Ujú. Cristo, por ejemplo, es el último profeta que está dentro de la línea del judaísmo y el culmen, digamos, de todo ese trayecto de siglos anteriores en el judaísmo, pues es Jesús de Nazaret y que va a ser el último profeta que, digamos, en términos como formales u oficiales, porque después en la vida del cristianismo también siguen habiendo más profetas. Lo que pasa es que no son conocidos ni reconocidos tampoco por las mismas iglesias, porque las iglesias o la iglesia de Roma, que es la que tiene el dominio, pues tampoco reconoce a esos profetas, pero sí hay también profetas. Pero el último formalmente, digamos, es Jesús de Nazaret. Y en el caso islámico, el mayor profeta, pues es Mohammed. De ahí no sé qué otros habrán. Sí, nombró algunos, uno más creo que nombró, pero no me recuerdo el nombre, no. Sí. Bueno, yo quiero dejarles una pregunta, a ver, porque a mí, bueno, me interesa mirar siempre desde la ciencia el tema incluso religioso. A ver, una primera cuestión es que, a ver, en el caso de la ciencia, pues la ciencia se ocupa siempre del más acá, es decir, estudia lo que pasa en este mundo, todas las relaciones que se tejen en este mundo, trata de escudriñar, de ir hacia lo que se desconoce. Ese es el papel de la ciencia, por eso es conocimiento. En cambio, en el caso de la religión, pues más se ocupa del más allá. Es decir, es una metafísica en realidad. Pero dentro de eso, a ver, la pregunta que quiero dejarles planteado más bien es, a ver, y que lo piensen ustedes, ¿por qué el Islam traslada los problemas humanos al más allá? Es decir, a la eternidad. Y lo mismo pasa con el catolicismo y lo mismo pasa con otras religiones también. Que tienen origen cristiano, por ejemplo, evangélicas, etcétera. Entonces, esa es mi pregunta que les dejo planteado, o si quieren decir algo ahora mismo, pueden decirlo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no La escuché. pregunta que decía es que les planteo un poco para mirarlo desde la perspectiva más científica, es por qué el Islam traslada los problemas humanos al más allá, es decir, hacia la eternidad. ¿Qué es lo que pasa con las otras religiones también? ¿Será tal vez por el tipo de crianza o esperanza que se haya tenido desde pequeños? O sea, me refiero a que, por ejemplo, los católicos, nosotros siempre nos han dicho, eh, no sé, por ejemplo, un doctor le dice, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer terminal, o sea, ya no se Ajá. puede hacer nada. Pero siempre hay una esperanza dentro de la religión en la que va, en que si ora y se mantiene dentro del concepto de la fe, Ajá. ese cáncer va a desaparecer o se va a curar. Y bueno, han habido testimonios que dicen que así mismo ha pasado. Entonces yo creo que tal vez eh, tanto el Islam como las otras religiones creo que tal vez se basen por eso, o sea, a la fe. Claro. Mira, hay que entender que nuestro cerebro humano es bien poderosísimo, pues. Es decir,
Y por eso es que ahora, mira, se está también trabajando todo el tema de la neurociencia. Se está desarrollando muchísimo ese campo en vista de que tiene que ver con todo el cuerpo humano y no solo el cuerpo humano, sino tiene que ver con la energía que recibimos y con la energía que damos también nosotros, porque somos esencialmente energía en realidad. Sí, desde el punto de vista de la física, todo cuerpo, sea vivo o no vivo, orgánico o inorgánico, mira, es energía. Y eso es tanto así que, por ejemplo, nuestro cuerpo, es decir, si tú sigues viviendo y llegas a 100 años, es decir, paulatinamente llegará un punto en el que se te acaba la energía, pues y dejas de existir. Es como una vela una vela de cera que le enciendes y la velita pues sigue quemándose hasta cuando ya no tiene nada. Lo mismo pasa con los seres humanos y con la vida en general, que somos energía. En la física se estudia eso justamente porque somos materia y energía a la vez, es decir, ambas cosas, ¿sí? Materia que se transforma en energía y la energía que se transforma también en materia, es decir, son estos dos elementos universales. Entonces, mira, en el caso que estaba hablando del cerebro humano, pues es eso. O sea, el cuerpo humano y el ser humano es una cuestión sumamente poderosa y nuestro cerebro es sumamente poderoso. eh, pero hay que estudiarlo desde la perspectiva de física, es decir, desde el cerebro, cómo está hecho el cerebro, cómo se forma el cerebro, dónde están las glándulas, qué sé yo, que te generan distintas formas de ver el mundo o de ver o de oír, de percibir. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, para los que son psicólogos pues, o están estudiando psicología, existe lo que se llama la propiocepción. La propiocepción es que nuestro cuerpo es un sentido más, o sea, todo el cuerpo siente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y alguien pasó, puedes sentir la energía de esa persona o puedes, por la manera en cómo habla, también le sientes qué es lo que contiene o lleva esa persona. Es decir, es esto, es decir, por decirte un sentido más además de los 6 sentidos que tenemos, es decir, hay algo más que, por ejemplo, este que les acabo de mencionar. Entonces, mira, el cerebro es poderosísimo. El cerebro puede inventar o puede crear, puede imaginar, porque de hecho eso hacemos. Y eso es muy importante además para nuestra vida y por eso es que el ser humano avanzó y sigue avanzando a pasos bien agigantados por su capacidad de imaginar. Incluso el mismo Einstein decía, es más importante la imaginación que el mismo conocimiento. ¿Ves? Eso quiere decir que todos llevamos dentro pues esa gran capacidad y es muy importante esa capacidad. El problema es que no la desarrollamos mucho, sobre todo por nuestro sistema educativo que siempre nos bloquea. Por ejemplo, un niño que en sus primeras etapas es un niño súper vivo, vivaracho, inteligente, pregunta y pregunta y los papás sabemos eso porque los niños te están acribillando a preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y les mandamos a la escuela y el niño empieza a apagarse, ¿ves? Empieza a apagarse y ya deja de preguntar, después se vuelve hasta pasivo, no quiere saber nada, luego va a la universidad y es lo mismo, o sea, como que la escuela, el colegio y la universidad te van apagando en lugar de aumentar tu velocidad, por ejemplo, en la imaginación, en la capacidad creativa, en esas facultades que están ahí escondidas todavía, como la telepatía, la clarividencia, entre otros aspectos. Entonces, mira, pero lo que quiero decir a tu enunciado es que en realidad nuestro cerebro es poderosísimo y puede generar muchas posibilidades. Ahora, el tema de la fe, pues mira, yo ahí sí no he estudiado eso, no sé qué podría decirte también, porque es cierto lo que tú dices, si le pones fe a una cosa, es probable que te resulte. Es decir, es la aspiración humana, el deseo humano, la esperanza que puedes tener, algo así, entonces. Pero claro, la fe ya entra en el ámbito más como religioso. Bueno. Entonces, así que queda la pregunta para que ustedes la puedan pensar y la próxima clase a ver si la retomamos.
Bien, jóvenes, entonces que les vaya bien, que descansen bien y Gracias, nos profe. veremos. Ok, una buena noche, profe. Bueno, chao, que les vaya bien. Profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. Hasta profe. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.